aquí que no va. Se lo pusimos porque hay que arreglarlo. No está trabajando, tiene algo. O sea, todo esto estos tres están trabajando. Nunca. Le damos un minuto. Ay,
santo. Gloria al Señor. Poderoso. Poderoso el Señor. Poderoso nuestro Dios. Poderoso nuestro Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Dios. Te adoramos, mi maravilloso Señor. A tu nombre sea la gloria. A tu nombre, Dios, sea la gloria por los siglos, aleluya. Bendito sea tu nombre, Dios. Te adoramos, Señor. Te adoramos, mi maravilloso Dios. A tu nombre sea la gloria, mi Dios todopoderoso. Gracias, Señor, por todas tus misericordias. Señor, gracias por todas tus bondades. Gracias porque tú sigues siendo bueno, Dios. Tú sigues siendo maravilloso. Aleluya. Te adoramos, mi Señor. Te adoramos, mi Cristo maravilloso. Aleluya, gloria a tu nombre, mi Señor, gloria a tu nombre, mi Señor, gloria a tu nombre, mi maravilloso Dios. Santo, aleluya, santo, aleluya. Oh, bendito eres, Cristo maravilloso. Mi Señor, tuya es la honra y tuyo es el poder, tuya es la gloria. Oh, por los siglos, por los siglos, por los siglos. Aleluya, bendito eres, Señor. Bendito eres, mi Cristo. Bendito eres, Señor. Santo, santo, santo. A tu nombre, Dios, sea la gloria. A tu nombre, mi Señor, sea la gloria. A tu nombre, mi Señor, sea la gloria. Oh, aleluya, cuán grande es tu nombre, Dios. Cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Dios. Gracias por todas tus misericordias. Y gracias, Señor, por todas tus bondades. Gracias por permitirnos en esta hora poder estar en tu casa de oración. Gracias, Señor, porque en este lugar nos reunimos para juntos disfrutar de tu presencia hermosa, de tu presencia maravillosa. Gracias porque aquí podemos estar juntos en armonía, mi maravilloso Dios. Y nos gozamos en tu presencia hermosa. Nos gozamos en tu presencia maravillosa. A tu nombre, mi Señor, sea la gloria. Gracias en esta mañana. Gracias en esta mañana, mi Señor. Gracias por tus hijos que han podido llegar hasta aquí, hasta este lugar hermoso y maravilloso. Gracias, mi Señor, aleluya. Gracias por aquellos que puedan estar en camino en esta hora. Pero te ruego por aquellos que no podrán llegar por diferentes razones en esta hora. Te ruego que tú seas con ellos, Dios, como poderoso gigante. Obrando, Dios, de manera poderosa y especial en cada una de sus necesidades. Glorifícate, mi bendito Dios. Glorifícate en aquellos que están quebrantados de su salud. Obra, mi Dios amado, y pon tu mano poderosa, pon tu mano de misericordia, mi Dios amado, y sana, Dios, toda dolencia. Glorifícate en esta hora. Si alguno está triste y angustiado, Señor, trae paz, trae consuelo, trae fortaleza, Dios, a sus vidas. Y
sea tú obrando, Dios, como poderoso gigante. Oh Cristo maravilloso, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor amado. Gracias, poderoso Dios. Gracias por tu palabra que ha de ser leída. Te ruego, Dios, que seas tú añadiendo bendición a nuestras vidas a través de tu palabra poderosa y que seas tú glorificándote, Dios. Aleluya, de manera poderosa y especial. Bendice, aleluya, quien ha de tomar la primera parte y bendice el mensaje, la palabra poderosa que estaremos compartiendo en esta maravillosa mañana. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, mi Señor. Gracias, mi maravilloso Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Den un aplauso al Señor amado, que Dios ha sido bueno. Dios sigue siendo bueno y Dios sigue siendo maravilloso, poderoso el Señor. Acompáñame, amado, en el libro del profeta Jonás, capítulo 2 del libro del profeta Jonás. Aleluya, qué bueno que podemos estar de regreso a la casa del Señor y agradecemos a todos y cada uno de ustedes que siempre pues estuvieron pendientes y siguen pendientes de nosotros. Gracias a aquellos que mantuvieron la iglesia funcionando en estos días que no pudimos estar con ustedes. Poderoso el Señor. Dios ha sido bueno y Dios sigue siendo bueno, hermoso y maravilloso. Capítulo 2, amado, de Jonás. Así dice el Señor. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová, Dios mío, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Añada el Señor bendición a nuestras vidas a través de esta su poderosa, bendita y maravillosa palabra. Nuestro hermano Félix nos va a estar dirigiendo el devocional en esta maravillosa mañana. Amén. Así que sigámonos gozando, porque Dios está aquí como poderoso gigante. Nuestro hermano Félix con nosotros. Santo, maravilloso Dios, mi alma alaba a Jehová, aleluya, poderoso y maravilloso Dios, aleluya, gloria a Dios. Hermano, que el Señor le bendiga. Que el Señor le bendiga, amame y goza en mi alma, aleluya, mi Dios, nos canta bellamente en el templo. Brillante y grande con las narices, aleluya, unido en Cristo Jesús, aleluya, poderoso Dios, me alegro.
que ya nos tocó hacerte de regreso en nuestra primera también, aleluya, gloria a Dios. El Señor haya bendecido a manera aleluya, gloria a Dios. Maravilloso Dios, aleluya. Santo y poderoso Dios. Le doy gracias a Dios por la salvación de mi alma y el perdón de los muchos pecados. Le doy gracias a Dios por este precioso privilegio que me concedió estar en su santo templo para adorar, alabar y glorificar el santo nombre. Aleluya, gloria a Dios. Y si queremos, conoceremos a adorar al Señor. Aleluya, más de eso. Yo me alegré con lo que me decían a la casa de Jehová. Adoraremos, aleluya, gloria a Dios poderoso, maravilloso, grande es ese Señor. Aleluya. Yo me alegré con lo que me decía, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con lo que me decía, a la casa de Jehová iremos. Yo iré, yo iré, a la casa de Jehová Maravilloso Rey de Reyes, Señor de Señores, aleluya. Maravilloso Dios. Gloria a Dios, iremos cantando al Señor. Si el Espíritu de Dios se mueve, lloramos como la vida, aleluya. Gloria a Dios. La gloria es poderosa y maravillosa. Y el Espíritu de Dios se mueve.
poderoso el que vive para siempre, aleluya, gloria a Dios. Maravilloso el Rey de Reyes, Señor de Señores, aleluya. Maravilloso el que vive para siempre, aleluya. Gloria, aleluya. Santo eres Jehová, aleluya. Gloria a Dios, aleluya, poderoso, maravilloso. Gloria a Dios, sigan cantando al Señor, aleluya, poderoso, está en Torito, pero después no sé, pasó por ahí, pero está por ahí, ahorita llega, aleluya. Gloria a Dios, mi hermano sana aquí, aleluya. Maravilloso Dios. Confirme aceite, mi Dios, aleluya, poderoso Dios. Y no por haber nombre estuviera yo, pero le doy la gloria al Señor que siga aquí. Porque si hubiera sido que el camino, estuviera puesto blanco y el enemigo jugando conmigo, pero no eres para Dios, aleluya. Le doy gracias a Dios, le doy gracias a esta iglesia que da tantas rodillas que levantó para que yo estuviera aquí, pero no eres para Dios, aleluya, la ayuda a la hermana Jamonita y a señora descansando para que esta alma estuviera aquí, pero no eres para Dios, aleluya, gloria a Dios, me gozo, alabanza, aleluya, gloria a Dios. Por vino y aceite, mi amor. Y todo mi ser transformó. Ya estaba en la vida, cuando él me encontró. Muchos no pueden venir ya, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Pero para Dios no hay nada imposible de llegar hasta los hogares.
la Virgen, partir de su amor, que es lo que necesitamos, de su presencia. Padre, en esta hora venimos delante de tu presencia, mi Jesús, con el único propósito de alabar tu nombre, de ensalzar tu nombre, de engrandecer tu nombre, Señor, porque tú has hecho proeza en nosotros, Padre. Venimos en esta hora, Padre, por los que faltan, mi Jesús, y los enfermos, Padre. Tú los conoces, Señor. Tú sabes su situación, mi Jesús. Quieren estar aquí, pero allá en lo lejos, Padre, tú puedes visitarlos, Padre. Allá en lo lejos tú puedes curarlos, sanarlos, bendecirlos. Ser, Padre, conforme, Señor, a su pensamiento, Padre. En esta hora te damos también gracias por el pastor, Señor, la familia pastoral, que ya se ha con nosotros. Sufre, Señor, en todo este tiempo, Padre, al pastor. Glorifícate, Padre. Mira el mensaje, mi Jesús. Que podamos, Señor, aprender cada día de tu palabra, mi Jesús. En esta hora te pedimos todas estas cosas. En el nombre de tu Hijo amado. Que damos la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Amén, amén. El Señor siga bendiciendo, hermano Fred, tu familia. Ay, San Pablo, maravilloso Dios, sigamos cantando, Señor, aleluya, porque Él es bueno, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Maravilloso el que vive, Señor, aleluya. Grande mi Rey, aleluya, aleluya. Grande y fuerte, maravilla, aleluya. Grande mi misericordia, aleluya. Bendito tú eres, aleluya. Yo soy la verdadera y mi Padre es la verdad, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Maravilloso, y con este corito tengo la parte de los pastores, aleluya, gloria a Dios. Yo soy la vida verdadera, mi Padre es el labrador. Yo soy el precioso fruto de la viña de Dios. Tú me quieres salvar, te vas a llevar mi vida, te vas a llevar a pasar lo que te deja la vida. Te vas a llevar a pasar lo que te deja la Poderoso el Señor. Dios es bueno, amado. Dios
Dios sigue siendo bueno y Dios sigue siendo maravilloso. Gracias a nuestro hermano Félix por dirigir como de costumbre un precioso devocional. Y gracias a Félix por ese entusiasmo. Poderoso el nombre del Señor. Mis amados, me siento feliz, contento de poder estar de regreso acá con ustedes. Como siempre, pues los extrañamos, porque imagínense, después de casi 30 años pastoreando en este lugar, ¿verdad? Uno siempre pues extraña a aquellos que aman cuando uno está lejos. Pero estamos en victoria, amados. Estamos en esta mañana porque Dios ha sido bueno y Dios sigue siendo bueno con nosotros. Bien, así que salimos con bien y regresamos con bien. Poderoso el Señor. Así que estamos ready, estamos listos para seguir la batalla con ustedes. Porque esto no termina, esto no se ha terminado todavía. Estamos esperando la venida del Señor y hasta que ese evento no ocurra hay que seguir peleando la buena batalla. Como lo había anunciado en el anuncio, ¿verdad?, que pusimos en Facebook, el tema en esta mañana es en el vientre del pez. Basado este mensaje, amado, en la experiencia que tuvo Jonás. Una historia, amado, que la conocemos a saciedad. Una historia que se ha convertido no solamente en una historia para adultos, sino para niños. Y se habla mucho de Jonás. Se habla mucho de que Jonás fue tragado por una ballena. Aunque la Biblia nos dice que fue tragado por un gran pez. Pero mucha gente pues piensa que porque fue un gran pez pues tiene que ser una ballena. Pero no importa qué tipo de pez haya sido el que se tragó a Jonás, lo importante en este caso es lo que ocurre en Jonás mientras se encontraba en el vientre de aquel pez. Y es que nosotros, amados, de la misma forma que Jonás, en nuestro caminar nos encontramos con diferentes dificultades, nos encontramos con oposición tanto interna como externa. Pero realmente no es hasta el momento en el cual nosotros obedecemos al Señor y nos rendimos ante el Señor, es cuando realmente nosotros podemos ver manifestados los planes de Dios en nuestras vidas. Porque Dios tiene grandes planes, amado, con todos y cada uno de nosotros.
Dios tiene planes con nosotros como iglesia. Pero Dios tiene planes con cada uno de nosotros individualmente. Pero para que esos planes se manifiesten en nosotros, tenemos que rendirnos ante el Señor. Tenemos que ser obedientes a nuestro Dios, porque de otra forma no vamos a poder cumplir el propósito de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Jonás, Dios lo llamó, pero ocurrió algo en la vida de Jonás que decidió no obedecer a Dios y trató de huir de la presencia del Señor. Como nos cuenta la historia, Jonás encontró una nave que partía hacia Tarsis. En aquel tiempo, Tarsis era posiblemente el lugar conocido más lejos al cual Jonás podía llegar. Yo me imagino que Jonás identificó a Tarsis entre otros lugares a los cuales pudo haber ido, pero encontró que Tarsis era el lugar más lejos, pensando que yéndose a Tarsis se iba a esconder de la presencia del Señor. Y es lo mismo que nosotros muchas veces hacemos. Tratamos de escondernos de la presencia del Señor ante el reclamo y ante el llamado de Dios. Tratamos de escondernos. Pensando que podemos escondernos de la presencia del Señor. Pero cuán equivocados estamos, de la misma forma que Jonás estaba equivocado. ¿A dónde nos iremos de la presencia del Señor? ¿A dónde nos esconderemos de la presencia del Señor? Porque Dios está en todo lugar. La presencia del Señor está en todo lugar. Así que no hay forma, mi amado, en que nosotros podamos escondernos y huir de la presencia del Señor. Pero Dios es misericordioso. Fue tan misericordioso con Jonás como lo es con nosotros. Y aunque quizás pueda sonar o verse un poco cruel, el que Dios haya preparado aquel pez para que se tragara a Jonás, eso quizás puede verse un tanto cruel. Pero en realidad Dios estaba siendo misericordioso con Jonás. Y lo que hizo Dios fue darle una segunda oportunidad a Jonás. Lo que hizo Dios fue permitirle a Jonás
que mientras estuviera en el vientre de aquel gran pez, Jonás pudiera reflexionar. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos hacer cuando nos encontramos huyendo de la presencia del Señor? Cuando no queremos ser obedientes al mandato y al llamado de Dios. Dios nos permite, como le permitió a Jonás, reflexionar en cuanto a nuestra decisión. Así que Dios preparó todo el ambiente para que finalmente Jonás cayera en el vientre de aquel gran pez. Y estuvo allí durante 3 días y 3 noches. Y tuvo la oportunidad de reflexionar. Y cuando reflexionó, las cosas cambiaron. Mientras el Señor desarrollaba su plan, Jonás se hizo el desentendido. Porque mientras las olas del mar golpeaban contra aquella nave, contra aquella embarcación en la cual Jonás se dirigía hacia Tarsis, Jonás estaba plácidamente durmiendo. Yo no sé cuántos de ustedes han estado en un barco en medio de una tempestad. Pero hace muchos años, o hace unos años atrás, yo tuve la experiencia de estar en un barco mientras había una tormenta acercándose hacia la embarcación. Y aquello era terrible, mi amado. Aquello uno no tenía que estar agarrado de cualquier cosa para no caerse al piso, para no tambalearse, porque aquel barco iba de lado a lado. Eso fue cuando, hace unos años atrás, la tormenta Berta. Me acuerdo muy bien del nombre de Berta porque para ese tiempo teníamos una hermana aquí que se llamaba Berta. Así como Laura, ¿verdad? Y Josefina también. Que hubo, aunque esa no nos hizo nada, ¿verdad? Pero también hubo una tormenta por ahí, Josefina. Y realmente, amado, la experiencia era un poco aterradora. Y más cuando uno piensa, ¿verdad?, que el barco pues puede zozobrar. Sin embargo, tenemos un Jonás que estaba tranquilamente durmiendo mientras la embarcación se encontraba de lado a lado, azotada por las olas. Pero en ese momento, Jonás comenzó a entender qué era lo que estaba ocurriendo. Jonás comenzó a entender que todo aquello que estaba ocurriendo
en aquella embarcación y en aquel lugar era consecuencia de su mala decisión. Jonás había tomado la decisión incorrecta y eso había provocado que ocurriera todo eso. No era porque Dios quería castigarlo. Quizás cualquiera pueda pensar, Dios me está castigando. Cuando suceden cosas contrarias a lo que nosotros esperaríamos, cuando nosotros desobedecemos a la voz de Dios. Rápidamente viene a nuestra mente que Dios nos está castigando. Claro, hay momentos donde Dios nos castiga, pero no en todo momento Dios castiga nuestras vidas, sino que hay situaciones que Dios las permite para que nosotros entendamos que Dios está en el asunto y que Dios está tratando con la vida de cada uno de nosotros. Y eso es lo que Jonás comenzó a entender cuando les dice a aquellos que lo andaban buscando y que lo encontraron durmiendo y lo despertaron y le dijeron, oye, ¿por qué tú no clamas a tu Dios? Y en el capítulo 1, versículo 12 del libro de Jonás dice, él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. La intención de Dios no era ni castigar a Jonás, ni castigar a aquellos que iban en aquella embarcación. Porque Dios no iba a permitir que nadie pereciera. Como ocurrió cuando el naufragio de Pablo, cuando iba a Roma. Que aunque la nave se destrozó por completo, ninguno pereció de los que iban en la embarcación. Porque la intención de Dios no es matar a nadie. La intención de Dios no es castigar a nadie. La intención de Dios es que nosotros reflexionemos y entendamos que tenemos que ser obedientes a su palabra. Que tenemos que ser obedientes a su llamado. Y no hacer caso omiso al llamado del Señor. Fíjense como Jonás claramente entiende que aquello que estaba ocurriendo era por causa de su decisión. Que si él hubiese obedecido desde el principio, nada de aquello hubiese ocurrido. Así que aquella gente echaron a Jonás al mar. Y ocurrió como Jonás se lo dijo. Porque el mar se aquietó. Porque Dios lo que andaba buscando era que aquel gran pez que él había preparado se tragase a Jonás. Jonás tuviese la experiencia de estar en un lugar desagradable, pero que tú pudieras tener la oportunidad de reflexionar. Hay mucha gente que se cuestiona que cómo pudo haber sobrevivido Jonás en el vientre del pez.
quizás en condiciones normales no hubiese podido sobrevivir en el vientre del pez. Pero aquello no era una situación normal. Aquello era una situación extraordinaria preparada por Dios, y Dios tenía el control de todo lo que estaba ocurriendo. De la misma forma que Dios tiene el control de todo lo que está ocurriendo en la vida de cada uno de nosotros. Aunque nos ocurran cosas negativas, aunque nos ocurran cosas que no sean de nuestro agrado, pero a pesar de todo eso, tenemos que entender que Dios siempre tiene el control. Y hay cosas permitidas por Dios que son para beneficio nuestro, aunque resulten negativas. Así que, mientras Jonás estuvo en aquel vientre de aquel gran pez, llegó el momento en el cual Jonás se rindió ante Dios. Porque eso es lo que realmente, amado, tenemos que hacer: rendirnos ante el Señor. Rendirnos ante nuestro Dios. Y dejar que Dios sea el que dirija cada paso de nuestras vidas. Porque cuando Dios hace un llamado a nuestras vidas, es porque Dios sabe que podemos cumplir con ese llamado. Así que cuando Jonás se rinde ante Dios, oró al Señor, se comunicó con Dios, habló con Dios. Cuando nosotros nos escondemos de Dios, lógicamente no queremos hablar con Él. No queremos comunicarnos con Él. Y queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y queremos hacer las cosas a nuestra forma. Pero no es a nuestra forma, sino que es a la manera de Dios. Aunque no entendamos. Posiblemente Jonás no entendía por qué Dios lo estaba enviando a Nínive a decirle a los ninivitas aquel mensaje que decía: dentro de 40 días Nínive sería destruido. ¿Y a quién le gusta llevar malas noticias? A nadie le gusta llevar malas noticias. Pero Jonás no entendía que aquel mensaje no era necesariamente para destruir a Nínive, sino que era para que también reflexionaran. Porque no andaban por buen camino. Y Dios los estaba apercibiendo, o Dios quería apercibirlos para que reflexionaran y para que salieran de su mal camino. Eso es todo lo que Dios quiere para con nosotros. Que salgamos, si es que estamos en mal camino, que salgamos de ese mal camino y entremos al camino de la salvación y al camino de la vida eterna. Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento.
Y Dios quiere que todos seamos salvos. Ese es el propósito del Señor. Eso es lo que Dios quiere para con todos y cada uno de nosotros. Porque todos y cada uno de nosotros fuimos predestinados a salvación. Pero ser predestinados a salvación no significa que ya somos salvos, sino que ser predestinados a salvación significa que Dios nos ha preparado el camino para que seamos salvos. Pero si nosotros no tomamos el camino que Dios nos ha preparado, no vamos a alcanzar la salvación y no vamos a alcanzar la vida eterna. Pero ya ese camino está listo, ya ese camino está preparado y muchos andamos por él. Pero hay quienes todavía no andan por ese camino. Así que Dios tiene que buscar la forma y la manera de que todos entremos por ese camino. Lamentablemente no todos entrarán. Pero Dios se encargará de hacer lo posible para que todos puedan entrar. Aunque finalmente, como dije, no todos entrarán. Pero no será culpa de Dios, sino será culpa de aquel que no quiera obedecer y rendirse ante el Señor y seguir el camino de salvación y el camino de la vida eterna. Dice en el capítulo 2, donde leíamos al principio, que desde el vientre del pez Jonás invocó a Dios en su angustia. Pero hay algo bien interesante, amado. Y es que dice que Dios le oyó. De la misma forma que cuando nosotros queremos comunicarnos con Dios, Dios escucha, Dios nos oye, amado. Dios no se hace loco cuando nosotros le hablamos. Dios siempre está dispuesto a escucharnos. Por más alejados que estemos de Dios, cuando nosotros decidimos acercarnos al Señor, cuando nosotros decidimos comunicarnos con Dios, Dios nos escucha. Imagínense, Jonás desde el vientre de un gran pez, en una situación, imagínense, yo no sé lo que es eso, porque yo nunca he estado en el vientre de un pez, pero me imagino que será algo desagradable. Y desde ese lugar Dios lo escuchó. Pero fíjese como dice Jonás, desde el seno del Seol. Fíjese cuán desagradable era aquel lugar, que Jonás lo compara con el Seol. Y dice, desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Cuando lo compara, amado, con el infierno, compara aquel lugar con un infierno. Así que Jonás no estaba muy a gusto con aquel lugar. De la misma forma que muchas veces nosotros no estamos muy a gusto en donde nos encontramos o en la
la forma en la que nos encontramos o en la situación en la que nos encontramos, no nos encontramos muy a gusto. Pero no es porque Dios nos haya abandonado, sino que es que nosotros con nuestros actos y con nuestro comportamiento llegamos hasta ahí. Porque Jonás no estaba allí porque Dios lo quisiera necesariamente, sino que el estar allí fue consecuencia de su decisión, de la decisión de Jonás. Y donde nosotros nos encontramos porque esa ha sido nuestra decisión. Nosotros estamos aquí hoy porque un día decidimos aceptar a Cristo como nuestro único y exclusivo Salvador y seguir el camino de la salvación y de la vida eterna. Y por eso estamos aquí. Si nosotros no hubiésemos tomado esa decisión, estuviéramos en otro lugar. Pero estamos aquí porque tomamos la decisión de seguir a Cristo. Y Jonás estaba en el vientre de la ballena porque decidió no seguir el llamado de Dios. Y Dios, pero con todo y con eso, allí Dios lo escuchó. En aquel lugar donde para Jonás era como un infierno. ¿Y qué era lo que pensaba Jonás? Dice más adelante, entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos. Pero después dice, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo, el arca se enredó en mi cabeza, descendió a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. El templo era de la misma forma que para nosotros nuestro templo es el lugar de adoración. Para Jonás también el templo era el lugar de adoración, el lugar de encontrarse con Dios. Y aunque se sentía desfallecido, y aunque se sentía muerto, el vientre de aquel pez era como una sepultura para Jonás. Pero desde allí Dios lo escuchó. Porque Jonás reflexionó. Porque en medio de todo Jonás se rindió. Se rindió ante el Señor. Y decidió obedecer a Dios. Y esa tiene que ser la actitud de todos y cada uno de nosotros. De aquellos que nos escuchan también por la internet. Ese tiene que ser nuestro comportamiento, nuestra decisión. Rendirnos
ante el Señor. Y nos rendimos ante el Señor cuando le obedecemos. Cuando estamos dispuestos a obedecer. Cuando estamos dispuestos a obedecer, Dios nos escucha. Cuando nosotros nos acercamos confiadamente al trono de la gracia, Dios nos escucha. Y Dios siempre está dispuesto a escucharnos. Pero tenemos que acercarnos al Señor con un corazón contrito y humillado. Y eso fue lo que hizo Jonás desde el vientre del pez. Desde el vientre de aquel gran pez, Jonás se humilló ante el Señor, se humilló ante su Dios. Aunque entendía que estaba en una sepultura, se acercó a Dios. Porque no importa cuál sea nuestra condición, no importa la condición en la que nos encontremos, si estamos dispuestos a humillarnos y acercarnos a Dios, Dios nos escucha. Quizás ninguno de nosotros estemos o nos sintamos que estemos en el vientre de un pez. Pero hay situaciones que nos desesperan y tratan de alejarnos del Señor. No dejes que nada ni nadie te aleje del Señor. Dios siempre está. Dios prometió estar con nosotros hasta el fin de los siglos. Y hasta aquí Dios lo ha prometido. Y lo seguirá cumpliendo. Pero nosotros tenemos que acercarnos al Señor. Jonás obedeció el llamado de Dios. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de obedecer el llamado de Dios? Nos dice Jonás 3:10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. No lo hizo porque Jonás fue obediente después de haber pasado por la mala experiencia. Cumplió el llamado del Señor. Los ninivitas escucharon el llamado de arrepentimiento y se arrepintieron de su mal camino. Y Dios se arrepintió del mal que les iba a hacer. Fíjese lo importante de nosotros ser obedientes al llamado del Señor. ¿A cuántos podemos estar librando de la muerte eterna cuando nosotros somos obedientes a Dios? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿A cuántos puedo yo librar de la muerte eterna siendo obediente al Señor, rindiéndome ante el Señor? Porque cuando no soy obediente, cuando no me rindo ante el Señor, muchos podrán perder su salvación por causa de mi desobediencia. Así que no importa cuál sea la condición y la situación por la cual estemos pasando, Dios siempre está dispuesto y disponible a escucharnos. No importa si estemos en el vientre de un pez como Jonás, o donde estemos, desde ahí, desde el lugar en que estemos, Dios siempre nos escucha.
Póngase de pie. Dios ha sido bueno y Dios sigue siendo bueno con nosotros. Y damos gloria al Señor, porque Dios siempre está atento a la oración que hace su pueblo. Damos gloria al Señor y ya estamos terminando. Nos vamos a volver a reunir el martes. ¿Sí? Así que haga sus planes, ¿verdad?, para reunirnos el martes. Y luego, pues, nos volveremos a reunir el próximo domingo, como de costumbre, a las 10 de la mañana. Así que ha sido un privilegio y un gozo estar una vez más con ustedes. Esperamos que los que no pudieron llegar hoy pues puedan llegar más adelante. No sé si algunos malinterpretaron el mensaje de la gobernadora, ¿verdad? Porque yo también me confundí un poco y pensaron que no podíamos salir a reunirnos hoy al templo. Pero aunque hay un lockdown del comercio y de muchas cosas, nosotros las iglesias estamos exentos de ese lockdown. Así que esperamos que el próximo domingo podamos una vez más estar reunidos el martes a las 7, amados. Recuerde que a las 10 hay toque de queda, así que tenemos que estar tempranito en la casa. Así que a las 7 estamos en el templo aquí y nos gozaremos una vez más en la bendición del Señor. Sigamos orando los unos por los otros, sigamos orando por los que siguen quebrantados de su salud. Y nuestra hermana Laura está de viaje, no es la tormenta. Nuestra hermana Laura salió de viaje. No sé cuándo regresa. Nuestra hermana Tita ya regresó, aunque no está con nosotros en este día. Ya nuestra hermana Tita regresó, así que la esperamos ver pronto. Mary está de pláceme. Aleluya. Qué bueno. Amén. Así que con esta oración, no sé si alguien tiene alguna petición que quiera que la presentemos en la oración final. A mí mañana me van a hacer una colonoscopia. Yo no sé si usted sabe lo que es eso, ¿verdad? Así que esperamos que todo salga bien. No es nada, no es que me sienta nada, eso es que ya después que uno pasa de los 15, pues tiene que hacerse esas cosas periódicamente para evitar, ¿verdad?, que surja algo que uno no sepa y que lo venga a saber a última hora. Amén. Así que esta colonoscopia se viene retrasando por causa de la pandemia. Se suponía que me la hiciera, creo que en diciembre del año pasado, y todavía está. Esperamos que ya para mañana pues no haya ningún tipo de impedimento. Así que cuando salga de aquí voy para la preparación que hay que hacerse para este estudio. Ven, así que damos gloria al Señor. El gozofilacio, ¿dónde está el gozofilacio? Poderoso el nombre del Señor. Amén. Así que oramos al Señor amado, y si no nos vemos antes, nos vemos el martes aquí para seguir juntos en armonía, disfrutando de la
bendición del Señor. Amén. Así que damos gracias por el mensaje, damos gracias por lo que han ofrendado y damos gracias, ¿verdad?, para que el Señor siga hacia adelante con nosotros como poderoso gigante. Padre, gracias por tu amor, gracias por todas tus misericordias, gracias por todas tus bondades y gracias por cada uno de tus hijos, Señor, que pudieron llegar hasta aquí en esta maravillosa mañana. Gracias por aquellos, Dios, que en mi ausencia pudieron mantener este lugar funcionando. Gracias, Señor, y realmente les agradezco de todo corazón, porque las cosas, Señor, siguen marchando y tú sigues con nosotros como poderoso gigante. Gracias, Señor, por el devocional. Gracias por el hermano Félix. Gracias por el mensaje que pusiste en mi corazón. Esperando que esta palabra no retorne atrás vacía, sino que vaya y haga lo que tú quieras y sea prosperado en aquello cual ha sido enviado. Y que nosotros seamos hacedores de tu palabra poderosa, de tu palabra maravillosa. En el nombre de Jesús, gracias también, Dios, por aquellos que han ofrendado. Multiplícales al 100 por uno, Dios amado, aquellos que lo hicieron con gozo, con alegría y con gozo. Y glorifícate de manera poderosa y especial en sus vidas. En el nombre de Jesús, Señor, ahora estamos culminando y vamos a regresar a nuestros hogares. Permite, Dios amado, que podamos llegar de regreso a nuestros hogares sanos y salvos. Y que el resto de este día podamos disfrutarlo y seguirlo disfrutando en tu presencia hermosa, en tu presencia maravillosa. Glorifícate, mi Dios amado, y que cuando volvamos a reunirnos, Dios, podamos reunirnos en armonía, con gozo y con tu presencia como siempre. Gracias por aquellos que pudieron acercarse a través del internet. Te ruego, Dios, de la misma forma que tú seas con ellos como poderoso gigante, obrando, Dios, de manera poderosa y especial en sus vidas, y que tú seas glorificándote en todo. Gracias, mi Dios amado. Gracias, Señor. Manténnos en salud, manténnos en fortaleza, y que nada ni nadie nos desvíe de tu mirada. En el nombre de Jesús, llévanos ahora hacia nuestros hogares con la bendición del Padre, la del Hijo, la del Espíritu Santo. Amén. Y dice el pueblo de Dios: saludaos en el amor del Señor.